Muy buenos días para todos. Hoy les quiero hablar de un tema muy importante que es el origen de la danza. Tal vez cuando hablamos de danza muchos pensamos en teatros, en espectáculos, en luces, pero en realidad la danza viene desde los inicios y el origen de los seres humanos. La danza anteriormente era utilizada o es la forma más antigua de expresión y de comunicación. Incluso, de hecho, existe desde mucho antes de que existiera lo que conocemos ahorita como la escritura o las formas de artes ya establecidas. Los primeros seres humanos empezaron a bailar en contextos muy ligados a su vida cotidiana o a su vida diaria. Por ejemplo, imagínense un grupo de personas alrededor del fuego después de que hayan tenido una casa exitosa, moviéndose, gritando, golpeando piedras, golpeando palos o literalmente haciendo este ejercicio con las palmas. Esto ya era tomado como danza. Anteriormente el movimiento no solo servía para celebrar, sino que también era una forma de comunicarse y de unirse como comunidad. En esa época no existían las palabras escritas, entonces todo era representado con el cuerpo. Entonces el cuerpo representaba varias emociones, como alegría, felicidad, tristeza o gratitud. Además, la danza también tiene un carácter muy espiritual porque muchas personas creían, muchas comunidades, muchas tribus creían que bailando se podían comunicar con espíritus, por ejemplo, con el sol, con la lluvia, con la luna. Entonces, era una forma también de creencia de comunicarse con sus antepasados. La danza también era utilizada como un método de supervivencia. En la prehistoria la danza no era un espectáculo, sino era una necesidad social y cultural. Existían diferentes tipos de danza que permitían o que según creencias permitían diversas cosas. Por ejemplo, está la danza de la caza, que era donde se imitaban animales para atraer espíritus, para tener éxito en las cacerías. Y los cazadores anteriormente bailaban antes y después de salir del bosque y creían que con estos movimientos podían dar fuerza o protección. También existe la danza de la fertilidad, que era para dar provecho para que los frutos en la agricultura crecieran y en las comunidades las mujeres tuvieran fertilidad. También estaban las danzas funerales, que eran en las que honraban a los muertos y según creencias nuevamente permitían o ellos creían que permitían el paso a las almas. También existen las danzas guerreras, que eran las que preparaban a los cuerpos para las batallas y generaban unión entre los guerreros. Y los movimientos se hacían con mucha energía, los saltos, los cantos, y ellos creían que con esto podían tener más confianza y coraje a la hora de la batalla. También existen las danzas imitativas, que eran en representación a los fenómenos naturales. Entonces creían que se podían conectar con seres supremos como el sol, como la lluvia y demás. Con el paso del tiempo, la danza evolucionó en diferentes aspectos, en diferentes culturas, pero la cultura que tuvo mayor aporte en la danza es la de la comunidad del África subsahariana. El primer aporte que ellos tuvieron fue la relación con el ritmo y la percusión, que son los tambores, porque anteriormente la música no se entendía sin los movimientos y los movimientos sin la música. Entonces las palmas y los golpes, los instrumentos de golpes eran fundamentales. Lo segundo fue que ellos tuvieron otro cambio, que fue que la danza ya no se daba en un solo, sino en un carácter colectivo. Entonces se tenían que unir porque pues bailar ellos creían que tanto niños como mujeres podían fortalecer una identidad cultural. El tercer aporte es el simbolismo, ya que cada movimiento que ellos hacían tenían un significado. Entonces ellos creían que, bueno, anteriormente no se bailaba por bailar, sino porque el cuerpo necesitaba contar alguna necesidad, ya que ellos bailaban a partir de situaciones de su vida cotidiana. El cuarto aporte que ellos tuvieron fue la conexión con la tierra. Los movimientos eran enérgicos y muy cercanos al piso, al suelo. Ellos flexionaban sus rodillas o hacían pasos fuertes con los pies, ya que ellos querían mantener de alguna u otra forma comunicación con la tierra y tener una fuerza vital. Y el quinto aporte que ellos tuvieron fue la improvisación, porque aunque ellos no tuvieran como algunas estructuras, algunas bases ya establecidas, ellos le daban mucho a la imaginación. Entonces cada bailarina aportaba desde su energía y de su estilo algún paso y asimismo enriquecieron la danza.
Algo importante que cabe recalcar es que todos estos tipos de tradiciones no se quedaron solo en África, porque actualmente algunas danzas como lo son la samba, el jazz, el hip hop, o incluso algunos tipos de danza contemporánea tienen raíces africanas. Podemos concluir que en la actualidad la danza es un lenguaje universal ya que permitió al ser humano agradecer, comunicarse, celebrar y mantener unida a las comunidades. Desde la prehistoria con sus danzas de la caza, la fertilidad o los rituales que ya mencioné, hasta los grandes aportes de la África subsahariana con su fuerza rítmica o la comunicación con la tierra, la comunidad, la danza siempre ha sido una expresión de vida y de identidad cultural. Incluso cuando bailamos actualmente en una fiesta, en un escenario o simplemente nos encerramos en nuestros cuartos a bailar solos, de alguna manera estamos repitiendo los impulsos antiguos. Entonces la danza sigue viva y esperamos que continúe así. Muchas gracias.